gran amor me inspira, Cristo, tu gran amor me anima, pues tu luz ilumina la oscuridad, tu verdad me conduce a la libertad, brilla en mí, brilla en mí, brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Cristo, vengo a tu presencia, atraído por tu pureza. Examina mi vida y pruébame, limpia toda maldad con tu sangre, brilla en mí, brilla en mí. Brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Desde el momento que abrimos los ojos para ver un nuevo día, tomamos decisiones. Ellas marcan nuestro camino y nos conducen a un destino. Aprendí que mis elecciones pueden llevarme a la derrota o a la victoria. Pueden causarme dolor o darme valor. Ellas pueden quebrarme o restaurarme. Por eso uso mi libertad para tomar la mejor decisión y hacer mi mayor elección. Colocarme en las manos de Dios cada día y caminar con Él. Le busco en oración y en su palabra encuentro su dirección. Prefiero marcas en las rodillas que heridas en el corazón. Por eso, hoy elijo el camino que me lleva al más glorioso destino. Yo elijo a Jesús. Por la mañana puedo oír tu voz.
Jesús. Elijo a Jesús. Solo tú, Jesús. Yo elijo a Jesús. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día a cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo hasta donde usted se encuentre. Si está solo o está en familia, que Dios pueda bendecirlo en abundancia, no solo a usted, sino también a los suyos. Bienvenidos a Lecciones que Transforman. Lecciones que Transforman es un programa, no simplemente un programa de internet, sino un ministerio. Un ministerio donde estudiamos la Biblia de una manera sencilla, pero profunda a la vez. Y también de una manera muy aplicativa. Porque el estudio de la Biblia, si solamente queda en teoría, no tiene mucho sentido. Necesitamos aplicar, llevar a la práctica lo que estudiamos. Por lo tanto, Lecciones que Transforman es un ministerio que ayuda a desarrollar la vida del cristiano, de la persona de manera integral. Así que bienvenidos a Lecciones que Transforman. Recuerde por favor compartir esta transmisión. Si usted es miembro de alguna iglesia, comparta con los miembros de su iglesia. Comparta con sus compañeros de trabajo, de estudio, que son sus amigos. Y también, por sobre todo, comparta con sus familiares. Hágalo, por favor. Algunos de ellos, ojalá todos, van a decidir continuar estudiando la Biblia junto con usted a través de este programa. Por lo tanto, por favor, comparta esta transmisión. ¿Sí? Un saludo para todos los que están dejando sus comentarios ya. Cada uno de ustedes realmente es una maravilla para nuestro ministerio y para nuestras vidas. Cada vez que usted deja un comentario allí, nos dice el lugar de donde usted nos está mirando, si lo está haciendo solo o en compañía. También cuando comenta usted acerca del tema, qué le está pareciendo y reacciona ante el mensaje de la palabra del Señor, me siento muy contento porque sé que está surgiendo efecto en el corazón de cada uno de ustedes, igual que en mi corazón. Así que gracias por dejar sus comentarios. Y si usted no se anima todavía, no hay problema. Lo importante es que usted nos está acompañando aquí. Gracias. Vamos a orar para iniciar el estudio de hoy. Oh Padre, en este momento estamos muy contentos porque nos diste una nueva oportunidad de vida. Has permitido que podamos levantarnos, Señor, con fuerzas, con ánimo, con sanidad para seguir adelante. Sin embargo, sabemos que hay personas aquí que están escuchando tu palabra y se han conectado con Lecciones que Transforman para encontrar fortaleza, ánimo, motivación, esperanza. Y Señor, que así sea. Por favor, que así sea. Que al final del estudio ese objetivo se haya cumplido en la vida, en el corazón de cada persona que está aquí reunida. Que no termine igual como entró al programa, sino que se vaya con diferente pensamiento, diferente visión de la vida. Señor, queremos mirarte, queremos fijar nuestros ojos en ti, porque tú eres nuestro modelo, y en ti encontramos esperanza, fortaleza, vida. Señor, gracias porque nos reúnes aquí para estudiar tu palabra. Gracias porque tú nos consuelas a pesar de la tristeza que tal vez sentimos, por los problemas, por los afanes, por todas las cosas que este mundo malvado, lleno de pecado, nos da.
Sí, Señor. Lastimosamente estamos viviendo un mundo lleno de dolor. Y tus hijos, los hijos de Dios, también sufren, también sienten tristeza, a pesar de que están a tu lado, a pesar de que estudian la Biblia, a pesar de que tienen una comunión íntima contigo. Ayer vimos que tus hijos sufren aún más, Señor, más, porque este mundo nos hace la contra. Este mundo está contra tu palabra, contra la ley. Sin embargo, ahí no estamos solos. En este mundo no estamos solos, estamos junto a ti. Tú eres quien nos guía, tú eres quien dirige nuestros pasos, tú eres quien nos alumbra en medio de toda esta oscuridad de pecado. Tú eres la luz maravillosa. Gracias, Señor. Gracias. Consuela al que está triste, fortalece al que se siente débil, Señor, y dale esperanza al que lo ha perdido. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, amigos, bienvenidos una vez más a los que acaban de conectarse a Lecciones que Transforman. Gracias por preferir este espacio de estudio de la Biblia. El tema de hoy lleva por título Jesús, nuestro ejemplo. Y ya estamos finalizando esta semana. Toda esta semana ha sido una semana maravillosa de estudio de la Biblia. Y yo creo que cada uno de nosotros ha ido tomando decisiones cada día, ¿no? Cada día. Hemos empezado estudiando la Biblia, cómo amar y temer a Dios. Cuán importante es eso. También hemos visto que somos responsables de todo lo que se nos ha enseñado. Y la palabra de Dios se ha convertido en un testigo contra nosotros si es que no obedecemos. Luego también hemos visto esta semana cuán importante es que sigamos los consejos de la palabra de Dios para que seamos prosperados. La obediencia a Dios trae como resultado la prosperidad, el éxito en la vida. Y ayer hemos visto que a pesar de que podamos obedecer la ley de Dios, estudiar la Biblia, tener una comunión íntima con Dios, también sufrimos, también tenemos afanes, también tenemos dificultades. Sin embargo, esas dificultades tienen fecha de vencimiento. Se van a acabar para dar paso a una vida llena de gozo, una vida llena de placer y de amor al lado de Dios en la tierra nueva. Por lo tanto, hoy día veremos que el mismo Jesús, el gran modelo, pues obedeció la palabra, la ley de Dios, y fue prosperado también aquí, aunque sufrió. En Jesús vemos la prosperidad y el sufrimiento por obedecer la palabra de Dios. Sin embargo, Él triunfó, y así también pasará con nosotros. Triunfaremos, triunfaremos. Vale la pena obedecer la ley de Dios. Vale la pena obedecer la palabra de Dios. Entonces, vamos a iniciar leyendo el primer texto de la Biblia del tema de hoy. El tema de hoy, repito, es Jesús, nuestro ejemplo. Y recuerden, si usted quiere tener este material, que es la lección de escuela sabática, la guía de estudio de la Biblia que usamos aquí en Lecciones que Transforman, usted solamente tiene que solicitar allí y nosotros le estaremos enviando de manera gratuita un ejemplar en formato digital, PDF, para que usted lo pueda leer allí en la computadora o en su móvil y pueda seguir el estudio de cada día junto a nosotros. Haga su pedido aquí. Escriba allí, yo deseo ese material, y nosotros después de la transmisión, a través de su Messenger, vamos nosotros a enviarle. ¿Sí? Vamos a abrir la Biblia en Juan, capítulo 13, versículo 15. Juan, capítulo 13, versículo 15. Por favor, abra su Biblia. Es importante que usted tenga la Biblia, muy importante. Aunque el versículo que vamos a leer tiene un contexto específico en una institución que Jesús había dejado en esta tierra, que era el rito de la humildad, que consistía en el lavamiento de pies y la cena del Señor. Sin embargo, este texto nos sirve como introducción al tema de hoy.
que lleva por título Jesús nuestro ejemplo. Vamos a Juan capítulo 13, versículo 15. Juan 13, 15 dice: Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Leo una vez más Juan capítulo 13, versículo 15. Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hermanos, estas palabras de Jesús sirven para todo aspecto de nuestra vida. Jesús vino a esta tierra con un solo objetivo: salvar a la humanidad. Sin embargo, paralelo, también vino para darnos ejemplo cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando estudiamos la vida de Jesús desde su niñez, encontramos que Jesús no solo fue educado en los caminos del Señor, sino también que Él llevó a la práctica, ya de adolescente, de joven y de adulto, llevó a la práctica todo lo que había aprendido ante el regazo de su madre. Su madre terrenal, María, le había enseñado las Escrituras. Y vamos a revisar eso. Vamos por favor a Lucas capítulo 2. Fíjese lo que dice Lucas capítulo 2 y vamos a leer primero el versículo 40. ¿Sí? Abra su Biblia, por favor. Vaya a Lucas capítulo 2, versículo 40. Y mientras usted se ubica allí en el texto, yo quiero saludar a Sixto Delgado y que me dice: yo quiero ese material de la escuela sabática. Sixto, nosotros te vamos a enviar hoy mismo. Mercedes Londono dice: yo deseo ese material también. Muy bien, Mercedes, vamos a enviarte este material. Edith Torres, un saludo. Glency Echeverry, un saludo para ti. Allí desde Canadá que nos mira. Son las 6:30, 6:30 allí en Canadá. Emiluz Barreto, un saludo para ti, mi querida Emiluz. Cris Flores, también gracias. Elda Torres, Pati Eli, Alida Castillo, Mirta Ladera, un saludo para cada uno de ustedes, un fuerte abrazo también. Leamos Lucas capítulo 2, versículo 40. Fíjese lo que dice acá, hablando de Jesús. Y el niño crecía. Fíjese, el niño crecía. Amigos, aquí está el primer ejemplo que se nos da en la vida de Jesús. El niño crecía. Es que la vida es una vida de crecimiento. Nosotros no podemos quedarnos estancados en la vida. La vida ha sido dada a cada uno de nosotros para que avancemos, para que recorramos el camino. Aunque no es fácil, pero necesitamos crecer. Crecer trae a la par dolor. Claro que sí. Tanto en el aspecto físico como en todo aspecto de la vida. Crecimiento también abarca dolor, sacrificio, entrega. Sí, hermanos, claro que sí. El hecho de avanzar, de dar un paso y empezar a caminar, trae esfuerzo, trae dolor. Pero necesitamos hacerlo. No podemos quedarnos estancados en la vida. Tenemos que crecer. Y Jesús crecía, dice, y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Jesús crecía en fortaleza, en sabiduría y en gracia. Y eso lo repite el versículo 52. Fíjese lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 52. Hemos leído el 40 y ahora leemos el 52. Lucas 2, 52. Y dice: y Jesús crecía, otra vez acá, crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Impresionante, hermanos. Y yo quiero empezar analizando acerca de la sabiduría. Jesús crecía en sabiduría. La pregunta es: ¿de dónde viene la sabiduría? ¿De dónde viene el entendimiento? ¿De dónde viene el conocimiento? ¿De dónde viene todo eso?
Y la demostración de que Jesús crecía en sabiduría, en conocimiento, en entendimiento, se nos muestra aquí en el versículo 47 del mismo capítulo de Lucas 2. Lucas capítulo 2, versículo 47. Fíjese cuán impresionante era la sabiduría, cuán impresionante era el entendimiento, el conocimiento de Jesús. Lucas capítulo 2, versículo 47 dice: y todos los que lo oían, hablando de Jesús, se pasmaban de su entendimiento y sus respuestas. Así que Jesús era impresionante en cuestión de conocimiento, de sabiduría, de entendimiento. Era impresionante. Las personas preparadas en las universidades de ese entonces, los rabinos, los maestros así llamados, se impresionaban cuando escuchaban a Jesús hablar. Y aquí el versículo 47 está hablando de una etapa de su niñez, hermanos. Tenía 12 años Jesús allí cuando sucede esto, que estaba en el templo dialogando con los maestros, con los rabinos, con esos hombres doctores de la ley. ¡Qué tremendo esto! Pero la pregunta nuevamente la hago. ¿De dónde adquiría Jesús el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría que tenía? ¿De dónde? Bueno, para responder esta pregunta, yo quiero ir a un libro para ver la vida de otros jóvenes que en forma similar habían adquirido conocimiento, sabiduría, entendimiento, estando en esta tierra. Me estoy refiriendo a Daniel y sus amigos, Ananías, Azarías y Misael. Estos 4 jóvenes, de igual manera que Jesús, adquirieron sabiduría, conocimiento, entendimiento. Pero la pregunta es, ¿de dónde? Vamos a Daniel. Daniel capítulo 1. Ubique su Biblia, por favor, en Daniel. Daniel, vamos. Daniel capítulo 1. Estamos queriendo responder la pregunta, ¿de dónde Jesús adquirió sabiduría, conocimiento, entendimiento, a tal punto que la gente se impresionaba por tanta capacidad que tenía Jesús aún de niño? 12 años. Daniel capítulo 1, versículo 17. Aquí en este texto y en este capítulo encontramos a Daniel y sus amigos. Daniel, Ananías, Misael y Azarías. También siendo jóvenes, aproximadamente 18 años tenían aquí en el capítulo 1 de Daniel. 18 años. Eran jóvenes, pero de igual manera que Jesús, impresionaban a los que los rodeaban. A un rey dejaron con la boca abierta. El rey del mundo de ese entonces y de ese territorio del Medio Oriente, llamado Nabucodonosor, lo dejó impresionado. Dejaron impresionados a este rey. Daniel capítulo 1, versículo 17 dice: a estos 4 jóvenes, ojo acá, mira, aquí está la respuesta. ¿De dónde salía el entendimiento, el conocimiento, la sabiduría en el cual Jesús crecía? A estos 4 jóvenes, Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda letra y sabiduría. Además, Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Versículo 20. Estoy leyendo Daniel capítulo 1, versículo 20 ahora. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los encontró 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Hermanos, la pregunta era, cuando revisábamos y leíamos el texto referente a la vida de Jesús, y dice que Jesús crecía en sabiduría.
Y la gente se impresionaba, los rabinos se impresionaban por el entendimiento y la sabiduría que Jesús tenía a esa temprana edad. Y nos preguntábamos de dónde venía todo eso. ¿Era forma natural? No, hermanos. Cuando leemos la vida de Daniel y sus amigos, encontramos la respuesta. Porque el entendimiento, el conocimiento y la sabiduría vienen de Dios. Dios es quien imparte sabiduría, conocimiento, entendimiento a sus hijos. Dios. Así que Jesús es el ejemplo de sabiduría, de entendimiento. Sí, hermanos, Jesús es nuestro ejemplo en sabiduría. Y si usted y yo queremos adquirir sabiduría, si usted y yo queremos adquirir conocimiento, entendimiento, debemos acercarnos a Dios. A Dios. Y hay un complemento de esto, lo que estoy mencionando. Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Vamos a Proverbios. Vamos a Proverbios. Y se va a corroborar lo que leímos en Daniel, capítulo 1, versículo 17 y versículo 20. Proverbios capítulo 1, versículo 7 ahora. ¿Sí? Proverbios 1, 7. Un saludo para todos los que están aquí conectados, aquí en Lecciones que Transforman. Saludos, hermanos. Gracias por dejar sus comentarios. Gracias. Gracias. Vamos a Proverbios capítulo 1, versículo 7. Y dice, no olvide compartir esta transmisión. Siga compartiendo. Todavía estamos llegando a la mitad del estudio. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice, el principio de la sabiduría consiste en venerar al Señor. Aquí en la versión de la Biblia que estoy leyendo, dice venerar. En otras versiones de Biblia dice en el temor a Jehová. ¿Sí? ¿Y qué significa temor a Jehová? Ya hemos hablado eso, ¿no? El día domingo hemos hablado cuando hemos estudiado amar y temer a Jehová. Temer a Jehová, venerar a Jehová, significa, ¿qué, hermanos? Respetarlo, amarlo, obedecerlo. En eso consiste el temor a Jehová. En eso consiste la veneración a Jehová. En eso consiste el amor, el respeto. En eso, la obediencia. Entonces, la sabiduría viene cuando nosotros somos obedientes a Jehová, cuando nosotros respetamos a Jehová, cuando nosotros amamos a Jehová, cuando nosotros hacemos su voluntad, la sabiduría llega a nuestra vida. El entendimiento llega a nuestra vida. El conocimiento supremo llega a nuestra vida. Porque, hermanos, cuando nosotros nos conectamos con el conocimiento, cuando nosotros nos conectamos con la sabiduría que es Dios, también Él imparte eso en nuestra vida. Jesús crecía en sabiduría porque Él había aprendido a ser obediente a Jehová, porque Él había aprendido a amar a su Padre, Dios. Él había aprendido a respetarlo. De igual manera sucedió con Daniel y sus amigos, que hemos leído ese episodio, y sucedió con todos los que tuvieron conocimiento y sabiduría. Pasó también con Salomón, el rey Salomón. Él, cuando oró, pidió sabiduría, pero se le dio sabiduría porque Salomón comenzó a caminar con Jehová, a respetar a Jehová, a amar a Jehová, hacer la voluntad de Jehová. Y sucedió todo lo contrario en Salomón cuando se separó de Jehová. Cuando Salomón se separó de Jehová, cayó en la degradación total. Se convirtió de sabio a necio. Es que así es, hermanos. Cuando el ser humano se aparta de Jehová, que es la sabiduría, se vuelve un necio. Sus acciones son equivocadas. Sus acciones son degradantes. Pero cuando nosotros nos acercamos a Jehová, cuando obedecemos y hacemos su voluntad, la sabiduría es real en nuestra vida.
Y eso es lo que nos dice Proverbio, capítulo 1, versículo 7. El principio, es decir, de donde nace la sabiduría, de donde adquirimos la sabiduría, es del temor a Jehová, el respeto, la obediencia. Por eso, hermanos queridos, escuchen muy bien una cosa. Sabiduría y conocimiento son dos cosas diferentes. Sí, el que conoce mucho no significa que sea un sabio. No. Porque, hermanos, el conocimiento simplemente es la adquisición de teoría. Sí, es el conjunto de teorías, pero otra cosa es ser sabio. La sabiduría consiste en aplicar el conocimiento que tenemos, pero para hacer el bien, para andar en los caminos del Señor, no para hacer lo malo. Hay muchas personas que saben demasiado, tienen muchos años de experiencia, sí, tienen muchos títulos, son doctores en la materia, pero no son sabios, lastimosamente. ¿Por qué? Porque la sabiduría no solo es saber mucho, sino también aplicar esa sabiduría para obedecer a Dios, para andar en sus caminos. En eso consiste la sabiduría. Y Jesús es nuestro ejemplo, porque estamos estudiando eso, ¿no? Jesús nuestro ejemplo es el tema de hoy. Jesús es nuestro ejemplo en sabiduría. Y entonces es nuestro ejemplo acercándose a Dios. Porque la sabiduría viene cuando el ser humano se acerca a Dios, cuando obedece a Dios, cuando ama a Dios, cuando respeta a Dios. Así adquirimos sabiduría, cuando obedecemos su palabra. Y hermanos, nosotros tenemos muchos ejemplos de Jesús obedeciendo la palabra de Dios. Sí, y fue porque Jesús fue obediente a Dios, fue obediente al Padre, es porque Él recibió sabiduría. Y fíjate lo que dice, vamos por favor a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Vamos desarrollando el tema. Mateo capítulo 3. Abra su Biblia por favor allí en Mateo. Mateo capítulo 3, versículo 17. Mateo capítulo 3, versículo 17. Mire, ¿por qué Jesús recibió la aprobación del Padre? ¿Por qué? Porque era obediente. ¿Por qué? Porque era respetuoso. Claro, era amante al Padre. Por eso, en Mateo capítulo 3, versículo 17 dice, y una voz del cielo dijo, cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. En otras versiones de la Biblia dice, en quien tengo contentamiento. O sea, yo me contento. Yo estoy muy contento con Jesús. Yo me complazco con Jesús. Estoy complacido, me siento bien por lo que Jesús es. ¿Y por qué el Padre se sentía complacido con Jesús? ¿Por qué el Padre sentía contentamiento hacia Él? ¿Por qué? Porque Él era obediente. Porque Él había decidido andar en los caminos fielmente de Dios y de su palabra. Por eso, hermanos, cada vez que nosotros obedecemos la ley, cada vez que nosotros seguimos los consejos divinos, cada vez que nosotros abrimos la Biblia y obedecemos lo que está en la Biblia, hacemos contento o contentamos el corazón del Padre. Sí, complacemos al Padre y eso es lo que necesitamos hacer. ¿A quién necesitamos complacer? Pedro dijo, es necesario complacer a Dios antes que a los hombres.
Es verdad que dijo, es necesario obedecer, pero ¿qué significa obedecer? Volver contento al Padre, volver contento a Dios, hacer contento. Cada vez que un hijo de Dios obedece a Él, vuelve contento el corazón de Dios. Así es, hermano. Por eso Jesús encontró complacencia en el corazón del Padre, porque Él era un ser obediente, obediente. ¿Y de qué manera Él obedeció? Vamos a leer un poco eso. Vamos a Juan, capítulo 8. Busque Juan, capítulo 8. ¿Sí? Juan capítulo 8, versículos 28 y 29. Juan capítulo 8, versículo 28 y 29. Abra su Biblia. Vamos a abrir la Biblia. Gracias Alicia Vargas por dejarnos los textos allí. Laika Milka de la Rosa, un fuerte abrazo, Laika. Gracias por estar con nosotros todos los días. Estoy viendo que estás asistiendo. Priscila Angulo, de igual manera. Gracias. Godofredo, mi tío, un fuerte abrazo para la tía Anita también. Ojalá esté allí escuchando la palabra también. Dios te bendiga. Priscila, Edwin Muñico. Gracias. Y todos los que están dejando su comentario. Vamos a Juan, capítulo 8, versículos 28 y 29. A ver, ¿qué dice? Dice, Jesús agregó, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy y que nada hago por mí mismo. Fíjate, ¿cómo era la vida de Jesús? La vida de Jesús era todo de acuerdo a la voluntad del Padre. Porque aquí dice que yo nada hago por mí mismo. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, siempre consultó al Padre para hacer algo. Y la pregunta es, yo le pregunto algo, ¿dónde consultamos? ¿Dónde podemos escuchar la voluntad del Padre, encontrar la voluntad de Dios? ¿Dónde en la actualidad podemos hacer eso? Aquí, hermanos, en la Biblia. Aquí está la voluntad del Padre. Aquí está la voluntad de Dios. Aquí está lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, Jesús es nuestro modelo porque Él no hacía nada por sí mismo. Él cada cosa que hacía consultaba al Padre y decía, Padre, si es tu voluntad, yo lo voy a hacer. Si no es tu voluntad, no lo voy a hacer. Eso demostró a través de su vida Jesús. Y es por eso que nosotros tenemos como ejemplo a Él. Usted no puede tomar decisiones sin consultar al Padre. Usted no puede tomar decisiones sin primero ver cuál es la voluntad de Dios. Y repito, la voluntad de Dios está aquí, en la Biblia. Hermano, ¿cuántas veces nos hemos chocado en la vida? ¿Cuántas veces hemos cometido errores por seguir nuestra propia voluntad? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado en la vida por hacer lo que creemos o creíamos que era lo correcto? Y es porque no hemos seguido el ejemplo de Jesús. Jesús es nuestro ejemplo cuando vemos que Él hacía las cosas en este mundo siempre de acuerdo a la voluntad del Padre. Siempre. Y eso es lo que nos dijo este texto. Es Juan capítulo 8, versículo 28. Nada hago por mí mismo. Y dice el versículo 29. Versículo 29. Porque el que me envió está conmigo. El Padre no me ha dejado solo, porque hago siempre lo que a Él le agrada. Fíjate, hermano, escucha esto. Este texto bíblico usted tiene que memorizarlo. Este texto bíblico usted tiene que subrayarlo aquí con su resaltador. Yo tengo mi resaltador aquí. ¿Ya? ¿Está con su Biblia allí? ¿Está con su Biblia? Muy bien, vamos a subrayar entonces este texto. Juan capítulo 8, versículo 29. Y si quiere el 28 también. El 29 dice, porque el que me envió está conmigo. El Padre no me ha dejado solo, porque hago lo que siempre a Él le agrada. Jesús vivía una vida para agradar al Padre.
Jesús vivía una vida para volver contento a Dios, al Padre en este caso. Y nosotros debemos seguir ese ejemplo. Todo lo que hagamos, todo lo que digamos, toda nuestra vida tiene que ser para agradar a Dios. Todo, hermano, todo. Por favor. Y la pregunta es, ¿dónde están las cosas que nos muestran que agradan a Dios? ¿Dónde? Aquí está. Aquí. Por eso decimos que Jesús era un estudioso de la palabra. Por eso, porque él sabía la voluntad del Padre. La voluntad del Padre está aquí, hermano, aquí está. ¿Usted quiere agradar a Dios? Lea la Biblia. ¿Usted quiere vivir una vida para complacer a Dios? Lea la Biblia. Abra la Biblia. Deje de estar mirando en la televisión y escuchando consejos allí, porque esos consejos son del mundo. Y el mundo está contra Dios. El mundo de pecado está contra Dios. ¿Está bien? Los pastores tienen su lugar como consejeros. Los padres tienen su lugar como consejeros. Nuestros maestros, profesores tienen su lugar como consejeros. Pero no pueden reemplazar la consejera por sobre todo, que es la Biblia. Aquí está la mayor consejería para tener una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, para vivir para agradar al Padre. Jesús vivía una vida para agradar al Padre. Extraordinario, ¿no? Maravilloso. Y le pregunto, ¿hasta cuándo Jesús fue obediente al Padre? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Vamos a Filipenses, capítulo 2. Vayamos a Filipenses, capítulo 2. Filipenses, abra su Biblia por favor y busque Filipenses, capítulo 2. Qué maravilloso el tema, ¿no? Maravilloso. Y fíjese allí en Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Filipenses capítulo 2, versículo 8. ¿Hasta cuándo Jesús fue obediente? Y nosotros deberíamos también seguir ese ejemplo. ¿Hasta cuándo? Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice, y al tomar la condición de hombre, hermanos, al ser como nosotros Jesús, se humilló a sí mismo. Fíjese, hermanos, vivir una vida para agradar a Dios trae como consecuencia una vida de humillación. Muchas veces tenemos que a veces aparentemente perder, sacrificar, pero eso es humillación. ¿Por qué? Porque a veces queremos hacer nuestra voluntad, lo que nos agrada, lo que nos gusta, lo que nos parece bien. Pero hermano, ¿qué es nuestra mente? Nuestra mente es finita. Y además nuestros sentimientos son pecaminosos. Lo que sentimos y creemos que es correcto, a veces es incorrecto. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso, dice Jeremías. Engañoso es el corazón. Por eso no podemos confiar en nuestros sentimientos. Por eso no podemos confiar en nuestro parecer, en lo que yo creo. Debemos estar de acuerdo a la voluntad de Dios, viviendo. Eso es humillación. Humillación es reconocer que yo no sé nada comparando con Dios. Reconocer que yo necesito ser obediente para que me vaya bien. El mundo en este momento te dice, ¿qué obediencia? Tú eres capaz, te dice el mundo. Tú tienes inteligencia, tu cerebro es poderoso, puedes hacer solo las cosas sin depender de nadie. Eso dice el mundo. Pero hermanos, el mundo está como está por seguir esos consejos. El mundo está en un caos por seguir esos consejos, pero sigamos los consejos de la Biblia. Sigamos el ejemplo de Jesús. Jesús fue victorioso al mundo. Jesús venció el mundo de pecado porque Él dependió del Padre. Nosotros también venceremos a este mundo de pecado, hermanos, a las tentaciones, si nosotros empezamos a depender completamente de la palabra de Dios, de la Biblia, de sus consejos. Sigamos ese ejemplo, por favor. Y mira,
Terminemos de leer Filipenses capítulo 2, versículo 8. Dice, y al tomar la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo, mira acá, se hizo obediente. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se hizo obediente? Hasta la muerte. Hasta la muerte de cruz. Hermanos, Jesús fue obediente, amó, respetó, temió, veneró al Padre hasta la muerte. Y nosotros también deberíamos hacer eso. Ese es un ejemplo más de Jesús que nos dejó para que nosotros cumplamos, para que nosotros realicemos. Seamos obedientes a la palabra de Dios hasta la muerte, hasta la muerte. Por favor, hagamos eso. Mientras hagamos eso, hermanos, las cosas irán bien. Las cosas irán bien. Y hermanos, Jesús aprendió a ser obediente haciendo tres cosas. Tres cosas. Y nosotros tenemos que hacer esas tres cosas. Jesús fue obediente haciendo tres cosas. Jesús se mantuvo al lado del Padre haciendo tres cosas. Jesús agradó al Padre mientras vivía aquí haciendo tres cosas. Básicamente, lo demás era resultado de estas tres cosas. ¿Y qué? ¿Qué hacía Jesús? Tres cosas. Vamos primero, por favor, a Marcos capítulo 1, versículo 35. Tres cosas hizo Jesús para agradar al Padre y vivir una vida de acuerdo a la voluntad del Padre. Tres cosas, y tenemos que hacer eso también nosotros, porque Él es nuestro ejemplo. Marcos capítulo 1, versículo 35. Usted conoce estos textos, solo estoy repasando con usted, para que usted recuerde y fije en su mente todos estos consejos. Marcos capítulo 1, versículo 35. Primera cosa que Jesús hizo para agradar al Padre. Dice, muy temprano de mañana, aún oscuro, Jesús se levantaba y se iba a un lugar solitario y allí oraba. Yo leí el texto en pasado. Sí, en pasado. Porque Jesús eso es lo que hacía cuando estaba en esta tierra. Aunque el texto aquí está en presente. ¿Sí? Vamos a leerlo en presente también. Muy temprano de mañana, aún oscuro, Jesús se levantó, fue a un lugar solitario y se puso a orar. Hermano, la primera cosa que hizo Jesús en esta tierra como ser humano para agradar al Padre, y el Padre diga, yo me complazco con Jesús, yo me alegro con Jesús, porque es obediente, porque hace lo que a mí me agrada. ¿Qué hizo? Él levantaba su cuerpo temprano, antes de que salga el sol, y se iba a un lugar solitario y oraba. ¿Y qué es orar? Orar es conversar con Dios. Lo que Jesús hacía era conversar con su Padre. Hablaba con Él. Hermano, eso es lo que nosotros necesitamos hacer en primer lugar. Orar todos los días, como dice Pablo, sin cesar. Y orar sin cesar, hermanos, es hablar con Jesús siempre. Debemos hablar con Dios siempre. No importa dónde estemos, no importa en qué posición estemos, no importa en qué tiempo estemos, debemos hablar siempre con Dios. De esa manera recibiremos sabiduría. De esa manera nosotros haremos la voluntad de Dios. Primera cosa. Segundo, vamos a Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas 4, 16. ¿Qué dice el texto? Lucas 4, 16. ¿Está bien? Gracias Rosy. Oscanoa, gracias. Margarita Mera, Dios te bendiga. Alicia Vargas. Vamos a Lucas 4, 16. ¿Qué más hacía Jesús aparte de orar? Aparte de orar.
Dice el texto, Lucas 4:16. Y Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, fíjate, era costumbre lo que vamos a leer en la vida de Jesús, era costumbre hacer eso. Y conforme a su costumbre, el día sábado fue a la sinagoga. O sea, iba a la iglesia, ¿no? Iba a la iglesia. Y se levantó a leer. ¿Y qué leyó, hermanos? ¿Qué leyó? Leyó la palabra de Dios, las escrituras. En ese caso leyó Isaías. Hermanos, Jesús oraba. Jesús iba a la iglesia porque era correcto congregarse para adorar al Padre, pero también leía las escrituras. Eso es lo que Jesús hacía. Por lo tanto, Él es nuestro ejemplo también para que nosotros vayamos a la iglesia, congreguemos en una iglesia, seamos parte de una iglesia. Pero no solo eso, sino que leamos la Biblia, leamos las escrituras. Jesús agradó al Padre porque Él leía su palabra, porque Él estudiaba los consejos divinos. Así es, hermanos. Eso hacía Jesús y nosotros también tenemos que hacerlo. Orar, estudiar la Biblia, ir a la iglesia, pero ¿qué más? ¿Ahí nomás? ¿Somos islas? ¿Somos gente que no vive en sociedad? Sí, somos personas que vivimos en sociedad. Y entonces, esas personas que nos rodean, ¿qué debe pasar en relación con nosotros? Ah, muy bien. Vamos ahora a Mateo capítulo 9. Regresemos a Mateo otra vez. Capítulo 9, versículos 35 al 36. Mateo capítulo 9, versículos 35 al 36. Estamos estudiando el tema de la lección de escuela sabática de hoy, que lleva por título Jesús nuestro ejemplo. ¿Y en qué Jesús es nuestro ejemplo? Ya hemos analizado en sabiduría, ¿no? En obediencia hasta la muerte, pero también en oración, en estudio de la Biblia, en ir a la iglesia. Pero hay algo más, en que Jesús es nuestro ejemplo. Vamos a Mateo capítulo 9, versículo 35 al 36. Dice, y Jesús recorría las ciudades y aldeas, enseñaba en las sinagogas, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y dolencias. Y al ver a las multitudes, Jesús sintió compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. ¿Se dio cuenta, hermano? ¿Se dio cuenta qué Jesús hacía en esta tierra y que nosotros debemos seguir el ejemplo de Él? La Biblia dice que Jesús iba de lugar en lugar, enseñando, predicando y curando. ¿Y por qué hacía Jesús eso? El versículo 36 dice, porque Él sentía compasión de la gente. Compasión de la gente. Porque los veía tristes, porque los veía abandonadas, porque los veía personas sin rumbo, sin dirección. Eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. No basta orar, hermano. No basta estudiar la Biblia. Tenemos que aplicar eso para ayudar a los demás. Hay mucha gente en este mundo que está allí, como dice el texto de Mateo 9:36, personas sin pastor, allí deambulando sin saber qué hacer, cómo solucionar sus problemas. Hay mucha gente que está desamparada, pasando hambre, frío, enferma, sí, ignorante, sin saber cómo vivir. Nosotros tenemos que hacer lo que Jesús hacía. ¿Qué? Ir a esos lugares, en forma virtual, en forma presencial, como usted crea conveniente, tomando todas las precauciones necesarias. Pero tenemos que ir y enseñar, predicar, curar. Tenemos que hacer eso. Tenemos que hacer eso,
porque Jesús lo hizo. Y si nosotros somos cristianos, porque cristianos viene de ser seguidores de Cristo, si somos seguidores de Cristo, si somos cristianos, si somos hijos de Dios, tenemos que hacer lo que Jesús hizo. Tenemos que seguir su ejemplo. Tenemos que seguir su ejemplo. Y Pablo, hermanos, termina esta meditación de la siguiente manera. Vamos a ir a Hebreos. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Vaya a Hebreos, por favor. Busque Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. ¿Cuál es el consejo del autor de Hebreos? ¿Cuál es el consejo? El consejo es el siguiente. Hebreos capítulo 12, versículo 2. ¿Está ahí? A ver, por favor, lea o escribe allí, confírmeme si ya encontró Hebreos capítulo 12, versículo 2. Un saludo para Jaime Torres. Un saludo para Ángela Mabel. Dios te bendiga, hermana. Eugenia Cabrera. Qué bueno. Willy Manotupa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Willy? Un saludo para ti, hermano. Gracias por acompañarnos aquí. Muchas gracias por dejar sus comentarios. Fresia Charca, de igual manera. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo 2. ¿Ya? Hebreos 12, 2. ¿Qué dice? Fijos los ojos en Jesús, autor y perfeccionador de la fe. ¿Qué dice? Dice, fijos los ojos en Jesús, autor y perfeccionador de la fe. Hermanos, aquí Hebreos nos aconseja que debemos fijar nuestros ojos en Jesús. Debemos fijar nuestros ojos en Cristo para ver cómo Él vivió, para ver cómo Él actuó en esta tierra y nosotros hagamos lo mismo. Hagamos lo mismo. No miremos a seres humanos, hermanos. No miremos a seres humanos. ¿Está bien? No mire, ya bueno, y si usted quiere mirar a seres humanos como modelos, coja lo positivo de los seres humanos, porque yo le digo una cosa, yo le digo una gran verdad. Le voy a decir una gran verdad. Los seres humanos tenemos cosas positivas, pero también tenemos muchas cosas negativas. Por lo tanto, no somos muy buenos modelos nosotros, los seres humanos. Por eso, a quien debemos mirar, donde debemos fijar nuestros ojos, no son en los pastores, no son en los ancianos de iglesia, no son en los líderes de la iglesia, no son en nuestros padres. Nuestros ojos deben fijarse en Jesús, que es nuestro autor y consumador de la fe. Él es el autor y consumador de la fe. A Él tenemos que mirar como nuestro modelo. Sí, hermano, porque en Él no veremos ningún error, ¿sí? No nos vamos a desanimar cuando veamos a Jesús. Pero cuando vemos como modelos a seres humanos, nos vamos a desanimar. Nos vamos a chasquear. Hermano. Porque tu pastor no es un hombre perfecto. Tu líder de iglesia no es un hombre perfecto. Tu padre, tu madre no son perfectos. Tus hijos no son perfectos. Ningún ser humano fuera de Jesús es perfecto. Pero Jesús vivió en esta tierra para demostrarnos una vida perfecta como ser humano. Nunca Él cometió un pecado, nunca. Por lo tanto, por eso dice Hebreos, fija tus ojos en Jesús. Fija tus ojos en Él. Fija tus ojos y sigue ese modelo. Sigue ese modelo. Jesús es nuestro modelo. Jesús. Hermanos, qué hermoso, ¿no? Qué maravilloso tener a Jesús como nuestro modelo.
como nuestro ejemplo. Por eso, sigamos el ejemplo de Jesús. Crezcamos como Jesús crecía. Crezcamos en sabiduría. ¿Y qué sabiduría? Es temor a Jehová. Crezcamos temiendo a Jehová. ¿Y qué es temor a Jehová? Es amarlo, es respetarlo, es obedecerlo, es hacer su voluntad. Y Jesús hizo eso, hermanos. Y hemos visto, Jesús hacía la voluntad del Padre. Por eso Él dijo, ¿no? ¿Qué dijo en Juan 8, 28 y 29? Yo no hago nada por mí mismo. Todo lo que hago es de acuerdo a la voluntad del Padre. Ahí estuvo el secreto del éxito en la vida de Jesús. Y está el secreto también de éxito para nosotros. Usted quiere ser un cristiano, un hijo de Dios, hecho y derecho. Usted quiere ser un hijo de Dios que agrade al Padre, entonces haga lo que Jesús hizo. Haga, sea obediente hasta la muerte. Hasta la muerte. ¿Y en qué tiene que ser obediente? Levantándose temprano antes que salga el sol a orar. Hacer de costumbre también un hábito, estudiar la Biblia todos los días, como Jesús lo hacía. Era su costumbre, dice, ¿no? Leer, ir a la iglesia. Y también, ¿qué hacer? Enseñar, predicar y sanar a las personas que sufren en este mundo. Hagamos eso. Y mientras hagamos eso, hermanos, estaremos haciendo lo que Jesús hizo y estaremos agradando al Padre. Amén, 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 amén. Yo quiero hacerlo. ¿Usted quiere hacerlo? ¿Quiere fijar sus ojos en Jesús? ¿Quiere hacerlo? Muy bien, vamos a orar. Querido Señor, gracias por tu palabra otra vez y por el estudio. Gracias, qué hermoso, Señor. Hoy día hemos aprendido muchas cosas. Tu palabra dice, Señor, los que guardan tus mandamientos y hacen tu voluntad, Señor, tú vas a hacer morada en el corazón de esas personas. Tú vas a venir a morar en todos aquellos que hacen tu voluntad. Sí, Señor, así como tú moraste, oh Padre, en la vida de Jesús, oh Espíritu Santo, y Jesús hizo lo que hizo, vivió como vivió, porque tú dirigías su vida. Y porque Él hacía lo que te agradaba, te obedecía, te respetaba, te temía. Por eso le diste sabiduría, entendimiento, conocimiento, porque sus ojos siempre estaban fijados en ti, oh Padre. Qué maravilloso. Así también queremos ser nosotros, porque Jesús es nuestro ejemplo. Queremos ser obedientes hasta la muerte, obedientes a tu palabra, porque tu palabra nunca se equivoca, tu palabra nunca comete error. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermanos queridos, gracias por haberme acompañado. Qué lindo, yo me siento muy contento aquí a estas 158 personas que estuvieron con nosotros hoy. Un fuerte abrazo donde tú estés, aquí en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, donde tú estés, Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer en tu rostro su luz para que seas, para que ilumines a todos los que te rodean en este mundo. Dios te bendiga, te quiero mucho, recuerda que te amo, porque eres mi hermano, eres mi hermana. Te amo mucho, así como Jesús nos ama a cada uno de nosotros. Un fuerte abrazo a la distancia y ora por nosotros. Nosotros estamos orando por ti. Si Dios permite, mañana nos vemos una vez más. Escucha esta alabanza y que te acompañe durante todas estas horas del día. La alabanza dice, donde quiera que vas. Un fuerte abrazo.
doquiera que estés, doquiera que vayas, Dios a tu lado siempre está, guardando tu alma. Doquiera que vas, Él siempre sabrá qué decisión debes tomar. Así aprenderás en su amor confiar donde quiera que vas. Nunca esperes escuchar su voz en el fuego o la tempestad. Dios prefiere que le escuches hoy en la calma y en la quietud. Hoy aférrate a su brazo y camina en sus pasos. Él es el camino y la verdad. Tú puedes plenamente en Él confiar. Doquiera que estés, doquiera que vayas, Dios a tu lado siempre está, guardando tu alma. Doquiera que vas, Él siempre sabrá qué decisión debes tomar. Así aprenderás en su amor confiar donde quieras.